Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 3 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es el propósito compelidor de Dios. La cita la encontramos en Lucas capítulo 18, versículo 31, donde dice lo siguiente: les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Oremos. Padre amado, te damos gracias nuevamente por este día, por darnos vida y por ofrecer que nos vas a guiar y nos vas a dar todo lo necesario para no perdernos en este día, de manera que desaprovechemos el poder vivir en comunión contigo. Señor, tú sabes lo fácil que es para cada uno de nosotros la distracción, que podemos empezar con la mejor intención y fácilmente ser distraídos por cualquier aflicción y por cualquier distracción. No queremos perderte de vista. Ayúdanos con este fin, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, recordemos que el título de hoy es el propósito compelidor de Dios. Dice así: Jerusalén, en la vida de nuestro Señor, representa el lugar donde alcanzó la culminación de la voluntad de su Padre. Jesús dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto lo encuentras en Juan capítulo 5, versículo 30. Entonces, hacer la voluntad del Padre fue el interés dominante de la vida de nuestro Señor. En otra ocasión, recordemos que los discípulos le preguntaron a él si tenía hambre o si alguien le había dado de comer, y él dijo que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Es decir, no había nada más importante para el Señor Jesucristo que el cumplir la voluntad, que el cumplir la misión por la cual había sido enviado. Entonces dice, y sea lo que sea que se encontrase por el camino, fuese gozo o tristeza, éxito o frustración, Jesús nunca se apartó de aquel propósito. Más bien nos dice Lucas, capítulo 9, versículo 51, que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Incluso Él sabía que había venido con ese propósito y aunque era un propósito tan triste, algo tan grande que lo llevaría a lo peor de su vida, que era una separación con su Padre momentánea mientras cargaba nuestros pecados, igual Jesús, mirando a el gozo que tenía por delante, como dice el libro de Hebreos también, Él se comprometió de tal manera que siguió adelante hasta la muerte, y nos dice la palabra, muerte en una cruz, ¿verdad? Entonces, lo importante es que vamos a Jerusalén para cumplir el propósito de Dios, no nuestro propósito, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos sacar de esta meditación. Porque en la vida natural, nuestras ambiciones son nuestras, pero no es así en la vida cristiana, en la vida que hemos recibido del Señor por medio del perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros ya como cristianas no podemos tener nuestras metas propias porque no nos pertenecemos. Hemos sido comprados a sangre, hemos sido redimidos con el propósito de servir al Señor. Entonces, no quiere decir que vamos a tener las vidas más aburridas y las vidas más como sin propósito. Más bien es al revés, porque las metas y los propósitos de Dios superan cualquier meta y propósito que nosotros nos podríamos haber trazado para nuestra vida. Entonces, dice, hablamos mucho de decisiones por Cristo,
de nuestra determinación a ser cristianos y de la decisión para esto o para lo otro. Pero en el Nuevo Testamento, el único propósito que es expuesto con claridad es el propósito compelidor de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 16, dice lo siguiente: Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, que el hecho de que nosotros conozcamos a Dios tiene que ver con un deseo y algo que se inició en el corazón de Dios. Fue por voluntad de Él que nosotros lo hemos llegado a conocer. Como dice la palabra, lo amamos, lo obedecemos porque Él nos amó primero. Él sopló vida en nosotros, a pesar de que nosotros habíamos nacido muertos en el espíritu, muertos en nuestros delitos, con la voluntad completamente en rebeldía, pero Dios, quien es misericordioso, nos perdonó y nos dio un nuevo nacimiento. Entonces dice, no somos llevados a un acuerdo consciente con el propósito de Dios, sino somos llevados al propósito de Dios sin que tengamos conciencia del mismo. Realmente Dios nos va atrayendo hacia Él y nosotros pensamos que entendemos lo que está sucediendo, pero a medida que vamos madurando nos damos cuenta, wow, realmente el Señor es quien ha estado encargado de sacarme de la muerte, de sacarme de la esclavitud al pecado, de abrir mis ojos espirituales, y era este su propósito, no el hecho de que yo lo encontrara porque ya no puedo más, o que yo lo encontrara porque ya estoy cansada de la vida o frustrada o ya he llegado al fondo de mi persona. No, es que Dios en su misericordia desde antes de la fundación del mundo tuvo a bien en su propio corazón y de su propia voluntad el hacernos nacer. De nuevo, ¿verdad? Dice, no tenemos ni idea de cuál pueda ser el objetivo de Dios, pero según avanzamos, su propósito puede hacerse más incluso incierto y dar la sensación de que su plan haya fallado el objetivo, porque somos tristemente demasiados miopes para ver cuál es el objetivo a que Él apunta. Ciertamente, ¿cuántos no pensarían que el final de la vida de Jesús, vamos a decir, en la cruz del Calvario, había sido toda una pérdida, todo un fracaso? Bueno, calculo que el enemigo de nuestras almas habrá cantado victoria hasta que Jesús resucitó de la muerte al tercer día, de acuerdo a la Escritura. Así que ciertamente no es el propósito de Dios en nuestra vida, a medida que nosotros vamos caminando, como es tan opuesto a lo que nosotros pensamos que debe ser, parece muchas veces que no va muy bien. Dice aquí, al comienzo de nuestra vida cristiana, tenemos nuestras propias ideas acerca de cuál sea el propósito de Dios. Pensamos que Dios quiere que vaya allá, Dios me ha llamado a hacer esta obra especial. Hacemos lo que creemos correcto y sin embargo el propósito compelidor de Dios permanece en nosotros. La obra que realizamos no vale para nada comparada con el propósito determinante de Dios. ¿Y cuál es el propósito determinante de Dios? Restaurar nuestra relación con Él al punto de llegar a ser adoradores que adoran en espíritu, es decir, con todo nuestro ser y en verdad, es decir, de acuerdo a lo que Él ha determinado que es adoración, ¿verdad? Como Él nos ha llamado a vivir, como Él nos dice que lo vamos a adorar, esa es la manera
que nosotros debemos responder, puesto que Él es Dios y nosotros somos criaturas creadas para vivir en comunión voluntaria, pero en una comunión de adoración. Entonces, dice, es simplemente el andamiaje que rodea su obra y su plan. Y Jesús, tomando aparte a los 12, que lo dice en Lucas 18:31, ¿verdad? Él separaba a los suyos para poder ayudarlos a entender realmente que el propósito de Dios no era lo que ellos imaginaban. Vamos a decir, algunos de ellos imaginaban que Jesús venía a restaurar el reino de Israel en la tierra, pero este no era su propósito. Su propósito era mucho más grande, porque Jesús venía a redimir lo perdido, empezando con la restauración de las personas a la vida. Acuérdense, esta resurrección de muerto a vida, y luego la restauración de la relación con Dios, una adopción de nosotros con su Padre, de manera que podamos llamar su Padre nuestro Padre. Acuérdense cuando Él dijo, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. No solo eso, sino toda la tierra será redimida. Por esto que nos aguarda una nueva tierra y un nuevo cielo donde viviremos en comunión con Cristo, con Dios para siempre. Así que este propósito obviamente supera cualquier propósito que nosotros tengamos en mente. Entonces, para terminar, dice, Dios nos llama aparte una y otra vez. No comprendemos como deberíamos el propósito compelidor de Dios. Dios utiliza todo lo que nos rodea, si son cosas buenas o si son cosas difíciles, todo lo está utilizando para conformarnos a nosotros a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. En Él tenemos el Hijo obediente, en Él tenemos el verdadero adorador. Así que su propósito no es necesariamente las cosas que hagamos, sino que por medio de las cosas que hagamos, por medio de las cosas que tengamos que vivir, seamos transformados a su imagen, que le hemos visto por completo en Cristo Jesús nuestro Señor. Él dijo, yo soy la imagen visible del Dios invisible. Me han visto a mí, han visto al Padre. Así que si quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida, mira a Jesús, y es que llegues a ser, y a hacer, ¿verdad? En carácter y en obra como Cristo Jesús. Y lo mismo para mí y lo mismo para todo creyente. Este es el gran propósito compelidor de Dios. Bueno, veamos qué nos espera mañana. El título es La valiente amistad de Dios. Qué hermoso. ¿Quién no necesita sentirse que comparte o que conoce la valiente amistad de Dios? Supongo que todos quisiéramos poder decir eso, ¿verdad? Bueno, les deseo un lindo día y que Dios los bendiga.